El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En los pasajes de la historia de hoy, avistaremos el emocionante y conmovedor primer viaje misionero del ya converso convertido al cristianismo, el flamante y reciente propagador, el apóstol Pablo, el apóstol apodado de los gentiles, de los paganos. Él sería el encargado, el vocero, el evangelista que llevaría las buenas nuevas de Jesucristo a los pueblos herejes, a los infieles, a los que no pertenecían a la nación judía. Pero también llegaría a su pueblo, los hebreos, los de la diáspora, los dispersos en toda Asia Menor. Pero en Jerusalén, la evangelización, la predicación, estaría comandada y a cargo de Cefas, de Pedro el apóstol. Luego de la extraordinaria experiencia personal que Pablo de Tarso tuvo con Jesús, este se mantuvo durante 8 años entre Damasco, Arabia y su localidad natal, Tarso. Tarso estaba ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Antioquía de Siria. Pablo el apóstol es traído por Bernabé, que fue encomendado desde Jerusalén a la iglesia de Antioquía de Siria. Estamos situados en el año 47 después de Cristo. Esta iglesia ya estaba bien conformada, ya tenía una congregación bien estable, bien definida, con maestros, profetas, hermanos, feligreses, devotos de la fe en Cristo. Y esta se fundó en la época de la persecución, cuando los cristianos de Jerusalén fueron expulsos, acosados y acechados por su fe, luego de la muerte de Esteban, del cual también participó Pablo de Tarso. Claro, remarcamos que fue antes de su conversión al cristianismo. También participaron del origen de esta iglesia y de su fundación los hermanos de Chipre y Cirene. Pablo y Bernabé se congregaron casi por un año en esta iglesia de Antioquía de Siria. Aquí surge por primera vez la palabra, el vocablo cristianos, y queda bien claro y bien definido que el evangelio también es vivido en su máxima expresión por los gentiles. O sea, Dios también quiere salvar al resto de la humanidad. Antioquía de Siria se localizaba a unos 450 kilómetros al norte de Jerusalén. Se la llamaba la reina del norte o del oriente. Este apelativo era por sus bellos contornos, por su próspero comercio y por su ubicación estratégica, pues sus carreteras unían el este con el oeste y el sur con el norte, y su majestuoso puerto Seleucía, que abría una puerta al resto del mundo. Esta se fundó en el siglo IV por Seleuco I y fue la capital de Siria. En el año 64 a.C. fue cautiva por el Imperio Romano y, según el historiador Josefo, fue una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, por supuesto. En ella vivían más de 500.000 personas de diferentes orígenes, pues era una población cosmopolita. Residían romanos, judíos, griegos, persas y también chinos. En el año 1932 después de Cristo, la Universidad de Princeton y el Museo Nacional de Francia desenterraron más de 20 iglesias, baños públicos y 2 cementerios. Esto denota la gran población que tenía esta ciudad. Actualmente se la denomina Antakya y pertenece a Turquía meridional. Aquí Pablo ya comenzó a denotar y a mostrar virtudes como líder y su extraordinario llamamiento, y rápidamente junto a Bernabé comienzan a dirigir, a liderar la congregación de Antioquía de Siria. Aquí el Espíritu Santo le indica a la iglesia que aparten a Pablo y a Bernabé para su primera misión, su primer viaje misionero, el cual duraría no pocos días, 3 años. Bernabé era judío y nacido en Chipre, y su verdadero nombre era José. Su disposición y generosidad al servicio lo convirtieron en un acompañante y en un compañero fiel y excepcional, y en un definitivo apóstol de Jesucristo. Estos parten de Antioquía al sur, al puerto de Seleucía. Recordemos que los viajes misioneros se realizaban a pie, en burro, en camello o barco. Pero como ventaja, los romanos habían construido un sistema de vías pavimentadas por todo el imperio, lo cual hacía mucho más fácil y predecible el camino. Se embarcan en el puerto de Antioquía, llegan a Chipre, a la isla de Chipre. Este era el lugar de nacimiento de Bernabé, su compañero de misión. Sin duda este estaría muy emocionado, exaltado de llevar el mensaje de Jesús a sus compatriotas y familiares.
Chipre pertenecía a la provincia romana y era famosa por sus minas de cobre y sus astilleros. Tenía un clima muy cálido y muchos recursos bien variados. Se la llamaba la isla de la felicidad. Estos llegan a Salamina de Chipre. Comienzan con la predicación en las sinagogas, el lugar físico, el espacio donde se reúnen los judíos a orar y para leer el Torá. Aquí aparece un tal Juan Marcos, que se va a convertir en otro ayudante de Pablo y de Bernabé, pero no por mucho tiempo. Este era primo de Bernabé, y la casa de su madre en Jerusalén se la utilizaba como un punto de reunión y de oración. Según la mayoría de los comentaristas bíblicos, es el autor del Evangelio de San Marcos. Ahora, los tres, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, van a continuar con la evangelización en la isla de Chipre. Ahora van directo a Pafos de Chipre. Aquí la idolatría era muy acentuada. En su predicación se cruzan con un personaje llamado Barjesús, Elimas el mago, un brujo, un falso profeta de nacionalidad judía, y de estos abundaban en aquellas tierras y épocas. Este le servía a un procónsul llamado Sergio Paulo. Aquí hasta los procónsules tenían su brujo personal. Un procónsul era una magistratura romana surgida para la administración provincial. Durante la República Romana era la máxima magistratura del Estado, igualado al poder del cargo de un cónsul. Tanto el cónsul como el procónsul tenían por encima únicamente al Senado romano. Había algunas pequeñas diferencias. Mientras que la magistratura del cónsul era anual y apremiante, el proconsulado se le otorgaba durante 4 a 6 años y se podía ampliar si la situación así lo requería. Este gestionaba toda la provincia como máximo administrador. Este procónsul, Sergio Mauro, le gustaba, le atraía, le animaba a escuchar al apóstol Pablo. Pero el mago Barjesús le resistía, trataba de convencerlo, de desviarlo de la fe en Cristo a este gobernante tan importante de Pafos. Claro, este brujo sabía que si Pablo lo convertía, se acabarían sus privilegios y sus honores. Y en un determinado momento Pablo se cansó. Lleno del Espíritu Santo, le dijo que él era del diablo y que él era un engañador, un embustero, solo un lisonjero, un trastornador del camino de la fe. Ahora la mano de Dios caerá sobre ti, le dice Pablo, y quedarás ciego por un tiempo. Y así aconteció, quedó privado de su vista. Y el procónsul, más que convencido y maravillado, creyó y se convirtió a la fe cristiana, a la fe de Pablo. Y bueno, Barjesús, el falso profeta, tendría que buscar otro oficio, otra manera honesta de ganarse la vida. Llenos de gozo, zarpan de Pafos de Chipre a su nuevo destino, a Pergue de Panfilia. Esta era una ciudad costera, aquí no pararon, pero en Pergue Juan Marcos los abandona y se vuelve a Jerusalén. Las causas no se mencionan y las especulaciones son muchas. Quizás no vio el fruto esperado hasta ahora, o se percató de la gran oposición que vendría en adelante y se desanimó, o simplemente quiso volver a las comodidades de su hogar, quizás extrañaba a su madre, o no se animó a ir al próximo destino pues sabía que era muy peligroso, o quizás no estaría de acuerdo con la evangelización de los gentiles, pues esta estaba recién aceptándose entre los apóstoles de Jesús. En otra historia contaremos las diferentes situaciones de Juan Marcos, pero ahora nuestros peregrinos van hacia Antioquía de Pisidia. Esta localidad está a 500 kilómetros en línea recta al noreste de Antioquía de Siria, de donde salieron por primera vez. Fue fundada por Alejandro Magno, del Imperio Griego, en el año 300 a.C., una ciudad cosmopolita y tomada como colonia romana en el año 6 a.C. Esta se asentaba en una meseta de más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y para llegar había que cruzar una cordillera, la cordillera de Tauro, por una carretera muy difícil e infestada de bandoleros, rapiñeros y ladrones. Aquí Pablo, en una sinagoga, diserta sobre el plan de salvación de Cristo. Realiza una exposición muy ampliada e impecable desde el Antiguo Testamento hasta Jesús y todo lo que aconteció. Los gentiles y algunos judíos recibieron estas exhortas con agrado y le pidieron que se quede con ellos, que continúe un tiempo más. Cuenta la Escritura que al día siguiente se agolpó casi toda la población para escuchar a Pablo y el mensaje de fe que él traía. Pero los judíos locales, llenos de ira, llenos de celos, le contradecían, les atacaban e instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Debemos enfatizar que la religión judía atraía a muchas mujeres porque las dignificaba y les proveía la moral y el respeto que el resto de las religiones o culturas les negaban. También instigaron e influenciaron a principales, gente importante y vinculada al poder de turno, para perseguirlos y expulsarlos de sus límites. Y lo lograron su objetivo. Pero estos se van alegres porque muchas personas creyeron.
Y una vez que se anida la fe en el corazón del hombre, difícilmente esta será arrancada. Realmente fue un gran éxito la evangelización aquí en Antioquía de Pisidia. Su próximo viaje fue a Iconio, una ciudad muy antigua, aún quizás más antigua que Damasco. Esta se localizaba a unos 150 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Aquí también predicaron en la sinagoga y muchos, tanto judíos como griegos, creyeron en Jesús. También hubo oposición por parte de los judíos que no creían. Y la mecánica siempre fue la misma: agitar, exaltar a otros y exaltar a una turba. Así que en esta localidad se tuvieron que detener, quedarse un buen tiempo predicando. También Dios los acompañaba con prodigios y señales. Dios los apoyaba con grandes milagros. Y el resultado fue que terminaron dividiendo la urbe entre creyentes y no creyentes. Y los no creyentes le querían apedrar, le querían dar muerte. De esta manera dejaron constituida la iglesia y siguieron su camino hacia Listra, a Derbe de Licaonia y a toda su región. Listra se ubica a unos 40 kilómetros de Iconio. Son localidades contiguas. Aquí se encontró un altar romano de 1 metro de altura que tiene la inscripción en latín que dice Listra, colonia romana en el gobierno del emperador Augusto César. De Derbe todavía en la actualidad no se ha localizado y se cree que está a unos 24 kilómetros de Listra. Solo se han encontrado restos de cerámica nada más. En Listra, Dios por mano y por intermedio del apóstol Pablo dio sanidad a un cojo de nacimiento. Fue tal la repercusión de este prodigio, de este milagro, que el pueblo consideró que Pablo y Bernabé eran dioses del panteón romano. Llamaban Júpiter a Bernabé y Mercurio a Pablo porque este era el que traía la palabra. Así de enraizada estaba la idolatría en estas regiones. Es más, el sacerdote del templo de Júpiter trajo toros, animales, guirnaldas. Quería hacer un sacrificio y una fiesta. Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras, un simbolismo de desaprobación. No están de acuerdo con este ritual pagano. Trataron de explicar de forma enérgica quién es el Dios del cielo y la tierra, pero no había manera de apaciguar a la turba, enloquecida en su idolatría. Continuaron con el festejo, y los judíos celosos, íricos, aprovecharon el tumulto y apedraron a Pablo y lo arrojaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, o quizás lo estaba. Pero los discípulos lo rodearon, sin duda clamaron por él, y se levantó después de esa golpiza, de esas piedras, se fortaleció y al otro día siguió su camino llevando el evangelio del Señor. Luego van hacia Derbe nuevamente, aquí logran muchos discípulos, vuelven a Listra, vuelven a Iconio, pasan otra vez por Pisidia y Panfilia, llegan nuevamente a Pergue, confirmando las iglesias, reconfortando a los nuevos creyentes. De ahí van a Talía, el principal puerto de Panfilia, para regresar nuevamente a Antioquía de Siria, donde se quedaron bastante tiempo ministrando la fe y planeando el segundo viaje misionero. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.